Victoriosas. El evento para damas y jovencitas realizado por Visión Internacional llega este año con un ambiente de alegría y profunda gratitud. En Victoriosas disfrutamos de las más hermosas bendiciones del Señor, su presencia, su compañía, sus fuerzas y su gran amor. Victoriosas 2020-2021. Preciosa, valiosa y trascendente. Permite a Dios abrir tu corazón y trabajar en él. Permite que Él sane, restaure y te llene de paz, fuerza y alegría para vivir. Lunes 25 de octubre de 6:30 de la tarde a 8:30 de la noche de manera presencial. El martes 26 de octubre de 6:30 de la tarde a 8:30 de la noche de manera presencial. Noche de gala, traje oscuro, pasarela, toda una reina. Lugar campestre Piqueteadoro, Ciudad del Río, Medellín. Adquiere tu pase de ingreso y el de tus invitadas. Mayores informes en nuestra línea amiga WhatsApp 301-692-4010. Bienvenidos a Tiempos de Fe en Familia. Visión Internacional, Casa de Dios para Todos. Muy buenas noches para todos. Dios les bendiga. Bienvenidos a Tiempos de Fe en Familia de Visión Internacional. Así que damos gracias a Dios por una oportunidad más. Empezando esta serie de esta semana. Bien interesante, que yo sé que va a despertar en nosotros inquietudes, yo sé también que nos va a ayudar a colocar en nosotros anhelos, expectativas y que también nos va a ayudar como a crecer, como a ser muy conscientes de la necesidad de tener hogares fuertes. Y lo primero que tenemos que preguntar o observar es, miremos cómo están las bases. Miremos cómo están esas bases en nuestro hogar para que podamos revisar y darnos cuenta. Porque a veces el tiempo va pasando, resolvemos o enfrentamos las presiones, las urgencias, pero no estamos trabajando muchas veces en las bases que puedan garantizar que nuestro hogar pueda ser un hogar fuerte para enfrentar cualquier oposición, adversidad. Bases sólidas, fuertes para disfrutar de la bendición del Señor, para alcanzar nuestras metas, para tener una familia en bendición. Señor, muchas gracias por esta noche que tú nos regalas. Trae revelación de tu palabra a los corazones. Oro por aquellas personas que están pasando necesidad. Que tú, Señor, manifiestes tu poder para sanar a los enfermos, para proveer, Señor, a quien lo está necesitando, para alentar los corazones y librarlos de la tristeza y de la angustia, para consolar, para guiar, Señor, en medio de la confusión, Señor. Yo bendigo a cada familia aquí conectada, a cada matrimonio. Guíanos en esta serie que hoy comienza en Cristo Jesús. Amén y amén. La primera familia fue Adán, Eva, Caín, Abel. ¿Qué pasó con la primera familia? Bueno, Dios guió
a este primer matrimonio, al primer hombre, a la primera mujer, y ahí vemos unas bases que se establecieron para que en su momento ellos formaran un hogar fuerte, un hogar firme, sólido. En el capítulo 2 de Génesis empezamos con el hombre y vemos que nosotros, cuando vamos a iniciar una familia, pues cada uno de nosotros debemos evaluar esas fortalezas y debilidades y pedirle al Señor que nos ayude a corregir y a colocar bases sólidas cada uno de nosotros antes de formar nuestro hogar. Porque lo que pasa es que muchas veces no corregimos algunas deficiencias. Todos tenemos defectos, debilidades, pero hay ciertas deficiencias que necesitamos trabajar antes de formar una familia, porque si no lo hacemos, eso podría repercutir en una inestabilidad o en situaciones que más adelante pueden convertirse en dificultades, en tristezas, en malas consecuencias dentro de nuestra propia familia. Adán dice: entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. Verso 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Estas bases sólidas nos dan a entender que necesitamos tener un sentido de pertenencia con nuestro Dios, que por amor nos creó y puso al hombre en el huerto del Edén y le dio todo un panorama, todo un territorio, todo un hábitat de bendición, con todo lo más que suficiente. Pero necesitamos comprender esa vida espiritual. La primera base es que cada uno en nuestra familia tiene que tener una vida espiritual. Dice que sopló en su nariz aliento de vida. Y allí está que somos seres espirituales, que Él nos ha hecho a su imagen y semejanza, a diferencia de toda la creación, a su imagen y semejanza. La palabra dice que Dios es espíritu. Y entonces hay un espíritu en cada uno de nosotros, hay una vida espiritual que necesitamos alimentar. Es una primer base fundamental para que nuestros hogares sean fuertes. Tener una relación con Dios y alimentar esa vida espiritual saludable. No religión. No se trata de tener una religión. Necesitamos tener una vida espiritual donde haya una comunión con Dios, con el Espíritu Santo, donde entendamos, escuchemos la voz del Señor día tras día, donde llevemos nuestras necesidades, frustraciones, inquietudes, confusiones en las manos del Señor y donde su amor y su poder nos llenen y nos fortalezcan para avanzar y tener una dirección clara de cómo debemos vivir, qué debemos hacer en nuestro hogar, qué decisiones tomar, cómo administrar los recursos, cómo desarrollar nuestro potencial. Todo eso se desprende de una vida espiritual, de ese soplo que sopló en su nariz aliento de vida. Somos seres espirituales y la primer base sólida es que tengamos una vida espiritual saludable. Lo pone en el huerto de Edén, donde hay todo árbol delicioso para comer. Y tenemos aquí entonces un Dios proveedor. Tenemos que una base fuerte es colocar nuestra confianza en el Dios proveedor y no en las cosas. Dice la Escritura que raíz de todos los males es el amor al dinero.
En el huerto de Edén significa lugar de sustento, de provisión, de abundancia, lugar de bendición. Entonces nosotros debemos comprender que en esa relación, en esa base sólida de una vida espiritual, es tener la confianza que hay un Dios que nos provee. Yo debo aprender a confiar en ese Dios y no dejarme llevar del amor al dinero, no dejarme llevar de lo material, sino de que el Señor es mi proveedor y ese proveedor pues tiene todo lo que yo necesito. Mi hogar confía en ese Dios proveedor, es una base sólida para un hogar fuerte, firme. Dice que Dios toma al hombre, lo pone entonces en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y nos habla entonces de esa responsabilidad laboral, pero también que tenemos una responsabilidad con Dios de servir a Dios en esta tierra. Trabajar y cuidar, administrar correctamente, que estamos sirviendo a Dios con nuestro trabajo, que estamos nosotros cuidando todo lo que el Señor nos dio a administrar. Entonces ese es un fundamento muy sólido, que cada uno de nosotros entendamos que servimos a Dios y que el Señor nos ha puesto en esta tierra para producir, para trabajar, pero con el conocimiento claro de que yo voy a darle la gloria a Dios. De allí que aparece un mandamiento. El mandamiento, verso 16, encontramos entonces otra base fuerte que son los mandamientos de Dios. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre. Los mandamientos no aparecen en la época de Moisés. Desde la creación, en estos dos primeros capítulos, encontramos que hay un diseño, y en ese diseño están los mandamientos, y nosotros debemos entender que esa es una base firme, fuerte, una base para un hogar fuerte. Tenemos que revisar cómo están nuestras bases, porque en el hogar tenemos la tendencia a dejarnos llevar por el egoísmo, y aunque estamos juntos, cada cual estamos muchas veces tentados a hacer lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo pienso, y no estamos pensando cuáles son los mandamientos de Dios. Los mandamientos que dice, honra a tu padre y a tu madre, porque esto es justo, porque esto es bueno, de someternos unos a otros, de que el hombre ame a su esposa, que la mujer respete a su marido, que haya una unidad, en fin, tantos mandamientos que hay. Y dice la palabra, de todo árbol del huerto podrás comer, ese es el mandamiento, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El mandamiento era la obediencia, el guardar el corazón de servir, obedecer, adorar a Dios, que reconociera Adán que había un Dios a quien debía rendirle la alabanza. Date cuenta que esto ocurre antes de que aparezca en escena la mujer. Es decir, que ya el hombre tenía una responsabilidad sacerdotal, que es como debemos definir nuestra mayordomía, nuestra relación con Dios, nuestra obediencia a Dios. Por eso necesitamos darle la honra a Dios. Por eso la palabra luego nos va a hablar de los diezmos y de las ofrendas, porque era la manera, es como Dios diciendo, este árbol es mío. Desde aquí se empieza a vislumbrar lo que más adelante va a tomar el nombre de diezmo, de ofrenda, que no corresponde solo a los judíos, como algunos dicen equivocadamente, porque vemos, por ejemplo, cómo Abraham diezmó, y Abraham no era judío, Abraham era un arameo, y Abraham empezó a diezmar antes de la circuncisión, que iba a ser la señal del antiguo pacto para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. El diezmo es algo que se estableció desde el huerto del Edén, donde al no tocar ese árbol estaba reconociendo que eso
era consagrado a Dios. Nosotros tenemos que revisar las bases de nuestro hogar para que sea un hogar fuerte. El diezmo nos hace conscientes de que le pertenecemos a Dios. Por eso Malaquías 3:10 dice, no podemos robar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Y es ese reconocimiento de que esto es de Dios y que Dios es quien me provee, que Dios merece mi honra, mi alabanza, mi adoración, mi respeto, mi obediencia. Entonces vienen mandamientos y obviamente que la honra es la esencia de todos los mandamientos. Hay una consecuencia: el día que de él comieres, morirás. Yo debo entender una base sólida de las advertencias del Señor, de las consecuencias de no obedecer a Dios. Debo ser muy consciente de ello y mi familia también ayudarles a ser conscientes para que el enfoque de nuestro hogar sea obedecer y honrar a Dios. Hasta aquí nos podemos preguntar y podemos revisar cómo están nuestras bases. Una de las cosas con las que más luchamos todos en casa es con hacer nuestra propia voluntad y muchas veces no estamos revisando si realmente estamos cumpliendo con lo que Dios dice en su palabra, con lo que Dios quiere. Recordemos que cuando Jesucristo vino, reorientó la enseñanza religiosa de los fariseos, la hizo a un lado y dijo, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, y empieza el Sermón del Monte con todos estos principios de la palabra que había enseñado Moisés. Y él dice, como conclusión de todo el Sermón del Monte, compara al hombre que obedece la palabra con aquel que hizo su casa sobre la roca, buenas bases firmes, buenos cimientos para un hogar fuerte. Pero el que no obedece la palabra lo compara con un hombre necio que edificó su casa sobre la arena, que las ondas del mar se la iban a llevar y que su ruina sería grande. Entonces necesitamos nosotros comprender que desde el principio habían palabras de Dios, mandamientos de Dios, y que el hombre necesitaba edificar sobre esas palabras de Dios y sobre esos mandamientos de Dios. Aparece el primer matrimonio, aparece Adán y Eva. El Señor ve que el hombre no es bueno que esté solo, dice Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y aparece la mujer. Hoy en día se habla de que el hombre se puede casar con una mata, de que el hombre se puede casar con otro hombre, de que la mujer se puede casar con otra mujer, en fin, una cantidad de cosas, de que 3 hombres se pueden casar al mismo tiempo. Bueno, una cantidad impresionante de cosas que no están acordes al diseño de Dios, que no son bases sólidas, bases firmes, que radican en el deseo y no en la experiencia de una relación con Dios. De cuando alguien de pronto dice, pero ¿qué de malo tiene esto? ¿Qué de malo? El punto no está ahí. El punto es que la esencia es tener esa relación con Dios que Adán y Eva tenían en el huerto de Edén. Esa es la base firme, sólida de los hogares fuertes. No es bueno que el hombre esté solo. El matrimonio es una bendición del Señor, pero el matrimonio se define como esa unión entre un hombre y una mujer consagrada delante de Dios. Que Dios más adelante iba a levantar su iglesia y establecer autoridades espirituales para guiar al hombre y la mujer en ese matrimonio. Muestra cómo creó a la mujer, que Adán cae en sueño profundo, que de la costilla hizo una mujer y la trajo al hombre. Y vemos ese complemento, ¿sí? No es que de la costilla del hombre hizo otro hombre, no, hay un complemento entre el hombre y la mujer. Una base sólida es que el matrimonio es entre hombre y mujer, pero unidos por Dios. Porque quien ejecuta todo el proceso es Dios. Uno no ve a Adán por ahí desesperado buscando a ver si encontraba una Eva por ahí en las cimas, en las copas de los árboles, debajo de alguna mata. No, es Dios quien diseñó el matrimonio
Es Dios quien une, que tiene que estar presente en el matrimonio para que tenga origen, sentido, propósito, razón de ser. Y es cuando el matrimonio tiene que preguntarse si realmente están caminando con Dios o están tratando de vivir en esta tierra como mejor les parezca o tratando de moralmente hacerlo mejor, pero no será suficiente hasta que haya esa experiencia del huerto de Edén, esa experiencia de estar cara a cara con Dios, de conocer al Señor, de escuchar a Dios, de obedecer a Dios, de estar en función de cumplir los mandamientos del Señor, pero en una paz, en un gozo, en un deleite. Dice que hizo una mujer que se la trajo al hombre. Esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y un sentido de pertenencia, de exclusividad. Hueso de mis huesos, carne de mi carne. Entonces ahí es donde tenemos que revisar las bases firmes, porque una de las cosas que Satanás quisiera atacar en el matrimonio es a través del adulterio, la infidelidad, que produce muchas veces daños irreparables. Y el Señor quiere que tú cuides esa unidad, porque dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. No carne y media, no dos carnes, no tres carnes, una sola carne. Dice que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Una base, esas bases que tenemos que revisar para un hogar fuerte. ¿Cómo están las bases? ¿Cómo está tu relación matrimonial? ¿Cómo está esa fidelidad? ¿Cómo está ese cuidado del uno al otro en relación con Dios? ¿Cómo está esa relación con el Señor y el matrimonio? ¿Cómo está la intimidad en el matrimonio, la amistad, la intimidad sexual? Y dice que no se avergonzaban, no había confusión en ellos, no había como esa riña o esa prevención del uno al otro, no había como esa rivalidad, no. Tenían un corazón puro, sano, disfrutaban la bendición del Señor. Dice, el ser una sola carne era que ellos tenían intimidad sexual. Hay que revisar las bases conforme a la palabra. Una persona en la sociedad puede decir muchas cosas, ideologías, que el gobierno, que decretos de ley, que no sé qué, que un profesor en la universidad, en el colegio, pueden decir muchas cosas, pararse en las pestañas y decir lo que quieran. Pero la palabra de Dios es lo que realmente trae claridad a nuestro propósito de vida, a nuestra existencia en esta tierra. Y entonces ahí nos habla que esa relación íntima, esa relación sexual es entre el esposo y la esposa, no es entre los novios. Por ejemplo, novios creyentes que digan, lo importante es que tú y yo nos vamos a casar, entonces no tiene nada de malo que tengamos intimidad porque igual vamos a estar casados. No, eso no es cierto, eso no es verdad. La intimidad sexual solo es para el matrimonio entre un hombre y una mujer, y tenemos que revisar, porque cuando se abre la puerta a la inmoralidad, hay una cantidad de cosas muy destructivas en tu vida espiritual, en tu vida emocional, en la vida material incluso, en la vida física, en lo físico también, porque no estamos diseñados para la inmoralidad sexual. Dios no nos creó ni para la prostitución, ni para la fornicación, ni para el adulterio, ni para ninguna situación de inmoralidad sexual. No fuimos creados para eso. Fuimos creados para un matrimonio entre un hombre y una mujer, para ser una sola carne. Cuando nos salimos de allí, entonces empiezan una cantidad de cosas que son difíciles para la humanidad. Revisemos cómo están esas bases. Enseñémosle a nuestros hijos la pureza sexual, a guardarse para la persona que Dios tiene para ellos, a tener mucho cuidado, porque el día de hoy no solamente hay que cuidarse hacia el sexo opuesto, sino hasta del mismo sexo, porque hay mucha confusión. Me da una tristeza cuando se ven, por ejemplo, en el mundo del cine, algunos artistas, algunos actores, actrices, que a sus niños supuestamente que porque el niño se le vio de pequeño una inclinación hacia otro sexo, y empiezan a cultivarle ellos mismos, los padres mismos, les van cambiando el sexo, les van supuestamente, eso no se puede cambiar, el sexo nunca se cambia,
les van como queriendo mostrar y decir que no, en vez de niño sea niña, en vez de niña sea niño. Toda esa ideología de género y ha entrado a las familias, a los hogares, es cosa brava. No es correcto, no es verdad. Son posturas, son ideologías, pero no es la verdad. Así que eso y muchas otras cosas, no tenemos el tiempo para hablar de más complejidades, pero esa es la línea. Ahora, Adán y Eva vivían felices, la bendición de Dios estaba en el huerto del Edén, ellos disfrutaban ser un matrimonio, tenían relación con Dios, pero aparece otro integrante en la familia que se va a ver como muy raro. Juzguen ustedes, porque es que lo que sigue en Génesis 3 es Adán, Eva y la serpiente. ¿Se acuerdan de ese programa que decía una de estas cosas no es como las otras, es diferente de todas las demás? Y allí había algo o alguien que no casaba en la familia, pero que fue aceptada en la familia, y fue la serpiente. Dice Génesis 3, pero la serpiente era astuta. Le dijo a la mujer, ¿con qué Dios te ha dicho? Ese con que Dios te ha dicho es tratando de sembrar una cizaña en los corazones, y así con el chisme fue que comenzó el pecado que se anidó en el hombre y adquirió una naturaleza pecaminosa. Así que viene esa cizaña y la mujer le prestó atención a la serpiente. Tenemos que revisar nuestras bases. Nosotros no podemos abrirle puertas a la serpiente. No podemos abrirle puertas al diablo, literalmente. Es que el Señor Jesucristo citó literalmente el nombre del diablo, de Satanás. Y hay gente que dice, ay no, eso es fanatismo. No, es una verdad espiritual. No sé en este momento qué esté pasando en tu familia, pero no tienes que ofenderte por esta palabra, sino más bien hacer una reflexión. ¿Le estamos abriendo puertas al diablo en nuestro hogar? ¿La serpiente es parte de nuestra familia? Terrible, ¿no? Eso de pronto algo similar se ve en la familia Monster, pero yo no creo que tu familia sea la familia Monster, ¿verdad? Eso solamente es una caricatura, no es de la vida real. Pero en lo espiritual sí vivimos a veces y podemos vivir como la familia Monster cuando le damos lugar a la serpiente, al diablo, y le prestamos atención y abrimos puertas. Y empezamos en la familia a aceptar cosas que no son normales. Yo vengo de una época donde los papás llevaban a sus hijos, gracias a Dios, yo conocí al Señor antes de una cosa de esas, pero los papás llevaban a su hijo varón a un prostíbulo para que perdiera la virginidad y se aceptaba como algo normal. Se creía que había que adorar muñecos de yeso, prender veladoras, o que la matica de sábila era normal, o que el dólar de la suerte en la billetera. Tantas cosas que hemos aceptado en la familia, creemos que se justificaban ciertos momentos para emborracharse, y entonces los niños aprendían también y tomaban ese estilo, y más adelante también iban a consumir licor. Todo eso es por la debilidad de nuestra naturaleza pecaminosa, porque le hemos abierto la puerta a la serpiente, hemos hablado con ella como si fuera parte de la familia, es decir, Eva empezó a hablar con ella y todos sus sentidos fueron involucrados y les engañó. No moriréis, no les va a pasar nada, dice el versículo 4. No, eso coman de ese árbol. No, y se dan cuenta que van a ser como Dios, y dice que el árbol era codiciable, y empezamos a ver elementos como la codicia, como el desafiar a Dios, como el violar las normas y preceptos de Dios, tomar lo que no nos pertenece, y no solamente eso, sino que hacer partícipe a nuestra familia. Le dio a su marido, y empezamos a ser partícipes y a traer el pecado y a compartirlo con nuestra familia, y bien pueda don Satanás entre a la casa y aquí vamos a disfrutar de lo que usted nos quiera dar. Entonces ya luego va a aparecer Dios en escena y empieza a buscar al hombre y a la mujer, ¿sí? Fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, se hicieron delantales.
escucharon la presencia, escucharon a Dios que paseaba en el huerto y se escondieron de la presencia de Jehová. Y es eso que muchas veces vivimos, o sea, en una familia, cuando permitimos que Satanás entre a nuestra casa, estamos lejos del Señor. Nos escondemos de Dios, como que hay un espíritu de acusación sobre nuestras vidas y no somos capaces de presentarnos delante de Dios. Vivimos apartados del Señor cuando el pecado está y lo hemos permitido en nuestro hogar. Y bueno, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién es el que te enseña a ti? Yo era tu padre, yo era el que te enseñaba. Y ahora, ¿quién te está enseñando? Revisemos las bases. ¿Qué estamos haciendo en el matrimonio? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? ¿Qué prácticas nosotros hacemos? No, porque es parte de la cultura, pero hay que tener cuidado, porque muchísimas cosas de la cultura podrían tener también allí su trampa, su cizaña, y yo tengo que preguntarme, ¿quién es el que me enseña a mí? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Tenemos un gobierno que enseña, tenemos unos educadores que enseñan, tenemos amigos, vecinos que enseñan, pero el Señor te pregunta, ¿y quién te enseñó eso? O sea, ¿quién es el que realmente te debe enseñar a ti? Y entonces viene esa primera evidencia lamentable y terrible de la naturaleza pecaminosa. Responsabilizar a otros de mis propias decisiones. Adán dijo, la mujer que me diste. Y empieza a echarle la culpa a la esposa. La esposa. Y entonces el Señor le pregunta a Eva, ajá, ¿y tú qué? No, la serpiente. Y empezamos a sencillamente proyectar en los demás mis propios errores y pecados. Y eso es doblemente grave. Revisemos, porque muchas veces nos echamos las culpas los unos a los otros y no resolvemos nada. Es un círculo vicioso. Por eso cuando Jesucristo viene, el primer mensaje, alguien que me escriba allí, ¿cuál fue la primer predicación de Jesús? ¿Se acuerdan? Está mucho más fácil de encontrar en Marcos capítulo 1. ¿Cuál fue el primer mensaje de Jesús? Lo primero que él predicó, la primer palabra de su primera predicación. Arrepentíos. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Es decir, si tú quieres que el reino de Dios se acerque a tu casa, a tu familia, tiene que haber un arrepentimiento, no una autojustificación, no, un arrepentimiento. Señor, perdóname. Esta noche tenemos que llegar a este punto muy importante para hacer hogares fuertes, arrepentirnos, porque le hemos abierto puertas a Satanás en nuestro matrimonio, en nuestra vida moral, en nuestra vida espiritual, en nuestros hijos, en las cosas que hemos dicho, pensamos o hacemos en nuestros negocios, trabajo. Entonces dijo la mujer, la serpiente me engañó, me engañó. Hay un engaño, la serpiente engaña, es un engaño, mientras que la palabra es verdad. Ahora, aparece dos integrantes nuevos en esta primer familia en la tierra, que es Caín y Abel. Entonces dice el versículo 1 de capítulo 4, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ojo con esto, el aborto. El aborto no puede ser permitido en ninguna familia, en ningún ser humano. Eva nos dice que el primogénito que tuvo allí, que se engendró en sus entrañas, en su vientre, fue por voluntad de Jehová. Y nosotros tenemos una sociedad que está incitada a pedir el aborto como si fuera un derecho, y es un homicidio. Esa es la verdad de Dios, porque allí hay vida. Entonces tenemos que tener cuidado también. Revisemos las bases de lo que nosotros mismos estamos proclamando, diciendo. Mucho cuidado. El solo confesar y decir que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo a abortar cuando le parezca, eso es muy terrible y muy delicado. Nosotros no podemos permitir eso, porque ese ser que está allí
Aunque no entendamos las circunstancias, está allí por voluntad del Señor. Luego nace su hermano Abel y viene esa relación de hermanos. Y tenemos que nosotros los padres empezar a pedirle sabiduría al Señor de cómo levantar hijos que son tan distintos el uno del otro. Entonces, en ese orden de ideas, qué diferentes eran Caín y Abel. Pero también vemos que hay una lucha espiritual. Hay uno de ellos que era consagrado a Dios y el otro no tanto. Caín presentó su ofrenda, Abel presentó su ofrenda, a Dios le agradó a Abel y la ofrenda de Abel, pero no le agradó Caín ni la ofrenda de Caín. Y empiezan a haber una rivalidad, una contienda entre ellos. Dios empieza a querer darle una consejería, le da una cita de consejería a Caín, lo busca, le dice, mira Caín, ¿qué pasa contigo? ¿Sí? Porque dice que se ensañó, que decayó su semblante. Entonces lo llama a una cita de consejería a Dios y le dice, bueno, mi hijo, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si tú haces lo bueno, ¿no serás reconocido, enaltecido? Si hicieres bien, y si no hicieres bien, pues el pecado está a la puerta. Ahí estás cerca de algo malo, de transgredir la palabra. Con todo esto a ti será tu deseo y tú te ensoñarás de él. Es decir, si confías en mí, podrás vencer el pecado. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Ahí se levantó contra su hermano, lo mató y luego Dios lo confronta. ¿Dónde está Abel tu hermano? A mí me impacta que Caín tuvo la oportunidad de desistir, pero no escuchó a Dios. Y me preocupa que en las familias Dios está dando la oportunidad de que reflexionemos, de que nos arrepintamos, pero nos ensayamos y no queremos escuchar a Dios y lastimamos a alguien de nuestra familia con nuestras acciones y con nuestras palabras. ¿Cómo están esas bases? En este momento, ¿cómo están esas relaciones? No podemos caer en la locura de Caín y vemos entonces todo lo que se generó después de esto y viene consecuencias. Ahora pues maldito seas tú de la tierra. Y vemos las consecuencias. ¿Por qué? Porque no quiso aceptar la consejería, los mandamientos y la dirección de Dios. Revisemos y revisemos algo, que Abel entregó su ofrenda y nos muestra un ingrediente importante, una base para un hogar fuerte, su ofrenda. Mire que en la mayoría de iglesias pasa cuando vienen los puentes donde los diezmos y las ofrendas como que bajan en una iglesia cristiana. Y la mayoría de los puentes que tenemos en Colombia, a excepción del Día de la Raza, el Día de la Independencia, pero la gran mayoría, curiosamente, son dedicados a ciertos ídolos o que se le llaman santos y que realmente se le está dando un valor de deidad. Entonces muchas veces lo que se hace es que el creyente se ve tentado a decir, no, porque yo quiero salir esto y lo otro, y se roba el diezmo y se lo entrega al puente festivo donde se está celebrando la adoración a un ídolo y por eso existe esa festividad. Nosotros tenemos que reaccionar y tener un mayor discernimiento y ser como Abel. Abel y no como Caín, porque el que actúa así es porque dentro de nosotros hay una lucha entre un Caín y un Abel. Eso para que no seamos tan creídos. Entre cada uno de nosotros hay una lucha entre un Caín y un Abel. Un Caín que quiere ofrendar de cualquier manera o no dar el diezmo completo, no le interesa y Dios mira en el altar de las ofrendas. No le agradó ni la actitud de Caín ni la ofrenda de Caín, pero sí le agradó la actitud de Abel y la ofrenda de Abel. Yo te invito a que revisemos todos y podemos encontrar más, pero por lo menos te dejo en la primer familia que hubo en la tierra esas bases que tenemos que revisar para que seamos un hogar fuerte. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, por la revelación que hay en ella para nuestros hogares. Señor, que el Señor Jesucristo decía, el que tenga oídos para oír, que oiga.
porque a veces también al escuchar la palabra y la enseñanza de un hombre de Dios se va despertando muchas veces como una cosita que no quiere recibir o que molesta o que fastidia, y ahí está esa lucha con ese Caín que quiere manifestarse dentro de nosotros. Enséñanos a ser adoradores, verdaderos adoradores como lo fue Abel, Señor. Enséñanos en la familia a revisar estas bases de manera urgente. La vida espiritual, Señor, nuestra relación contigo, de cada uno de nosotros, la relación matrimonial en santidad, en el orden que debe ser, la relación entre hermanos, la obediencia de los hijos a los padres, el amor y el cariño de un esposo a una esposa, la esposa, la manera sabia de vivir, que sea ese complemento, esa ayuda idónea, la obediencia a mandamientos tuyos. Señor, el no prestarle atención a la serpiente, que la serpiente no sea parte de nuestra familia, es que no tiene sentido. Señor, en el nombre de Jesús yo reprendo toda confusión de Satanás en los hogares en este momento. Echo fuera todo espíritu de las tinieblas, todo espíritu de división, todo espíritu de inmoralidad, de rebeldía, de idolatría, todo espíritu de confusión lo echo fuera en el nombre de Jesús. Padre, jovencitos que tal vez han nacido en hogares cristianos, pero ahora están escuchando la serpiente, queriendo apartarse de ti, Señor. Yo te ruego por todos esos adolescentes y jóvenes que te escuchen, Señor, que quieran estar en ese huerto de Edén, que quieran conocerte y andar contigo, Señor, que aún en el trabajo nosotros lo hacemos sirviéndote a ti, que cada persona en su empresa, su negocio, su empleo, tenga la conciencia de que te está sirviendo a ti y que hay un árbol de la ciencia del bien y del mal que no se puede tocar, porque es tuyo, Señor. Coloca esos fundamentos de honra, Señor, aún en los diezmos y en las ofrendas en cada familia, que cada familia sea un altar de adoración para ti. Yo bendigo todas las familias allí donde tú estás. Dile, Señor, reconozco que me he puesto muchas veces a hablar con la serpiente. Reconozco que muchas veces la serpiente sí ha sido parte de esta familia. Me da vergüenza, me da molestia, pero sí lo tengo que reconocer. Y te ruego, dile, te ruego que me ayudes. Todas esas serpientes salgan de mi casa, de mi hogar, de mi matrimonio, de mis hijos, de mi familia, Señor. Y que podamos todos pensar en ti, Señor, y no en nosotros mismos, Señor. Dile, Señor, líbrame de la codicia. Líbrame de la inmoralidad sexual, líbrame de la lujuria, líbrame de la envidia, de la rabia, de la violencia. Líbrame, Señor, de la deshonra, Señor. Ayúdame, Padre, para construir, para edificar sanamente mi hogar, que mi hogar sea un hogar fuerte, Señor, que yo pueda trabajar en todas estas bases, como dice tu palabra. Quiero ser como aquel hombre que edificó su casa, su hogar, sobre la roca, haciendo caso a tus palabras. Te alabo y te bendigo, te entrego mi vida en Cristo Jesús. Amén y amén. Allí donde tú estás, dile, Señor, te abro las puertas de mi corazón. Para ti que por primera vez escuchas este mensaje, dile, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida y oro para que me cambies y me transformes, hagas de mí la clase de persona que tú quieres que yo sea. En Cristo Jesús, amén y amén. Te felicito, tú que has recibido al Señor Jesús, y te invito para que sigas conectado con nosotros, siempre aquí en Tiempo de Fe en Familia, martes a jueves. Quiero invitarles a todos para que ofrendemos, para que diezmemos. Es una base que debemos tener en nuestro hogar, y que lo acabamos de ver como en la primer familia de la tierra. El ejemplo de Abel es maravilloso. Allí en pantallas aparece cómo puedes diezmar y ofrendar. Padre, en el nombre de Jesús, recibe estos diezmos y ofrendas para tu gloria y tu honra, Señor, y bendice las familias. Señor, enséñanos a ser familias de honra, de adoración y alabanza para ti. En Cristo Jesús, amén y amén. Vamos adelante, tenemos esta serie poderosísima, Hogares Fuertes. Yo declaro en el nombre de Jesús que tu hogar es fuerte. No te dejes seducir, no te dejes confundir. Vive una vida sencilla caminando con el Señor.
en todos los aspectos de tu vida, hasta en los más íntimos, hasta en los más personales, pero que nuestro hogar sea fuerte. Un abrazo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y te esperamos en nuestro próximo tiempo de Fe en Familia. Siempre conectados, nunca desconectados. Visión Internacional, Casa de Dios para Todos.